Buenas noches, bienvenidos. En Asunción, Paraguay, el 1 de diciembre de 2020, estamos dando inicio a la presentación de la licenciatura de francés en el marco de la Semana de las Lenguas y cumpliendo con el proyecto de extensión universitaria. Es la licenciatura de francés del Instituto Superior de Lenguas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Mi nombre es Cristina Boselli, soy la coordinadora de la licenciatura y ya seguidamente les voy a dejar en compañía del alumno Marc Elbaz, que va a conducir esta presentación. Buenas tardes, Marc. Te paso la palabra. Quiero agregar algo, que es agradecer la presencia de la directora del Instituto Superior de Lenguas, la doctora Valentina Canese, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, directora, por acompañarnos. Y ahora sí, disculpen, voy a volver a pasar la palabra a Marc Elbaz. Buenas tardes a todos, buenas tardes directora, coordinadora, rectora, buenas tardes a todos los compañeros, a los tutores también, el profesor licenciado Gerardo Gavilán y la profesora licenciada arquitecta Ángela Patecha y a todos los compañeros, entonces que nos ayudaron, especialmente los tutores, a crear justamente estas 4 presentaciones que harán nuestros compañeros. Hoy toca el plantel de la licenciatura de francés, que es la carrera con FCLCL, para justamente presentar 4 conferencias en el marco de la francofonía, y cuyas conferencias tratarán sobre las instituciones relacionadas con el idioma francés en el Paraguay. La duración de los simposios por grupos no excederá 15 minutos y las preguntas serán hechas al final de los 4 simposios. Con esto damos apertura oficialmente a la conferencia de la licenciatura en francés. Ahora vamos a escuchar a nuestro primer panelista, que es del primer año de la licenciatura, el señor Cristian, quien nos hablará del lazo comercial entre Francia y el Paraguay, y su panel, en efecto, se titula La Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa. Le cedo la palabra al panelista. Bonsoir a tous et à toutes. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Si podrían proyectarme, por favor. Vamos a comenzar un poco hablando sobre la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa o la Chambre de Commerce Paraguaya-Française. Merci, gracias. Voy a hablar un poquito sobre la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa, presente en el medio. La Cámara de Comercio es una asociación privada sin fines de lucro, constituida el 14 de abril de 1984, cuyo objetivo fundamentalmente es el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas e industriales, así como las que se relacionan con la cultura y el turismo entre Francia y el Paraguay. Próxima diapositiva, por favor. El papel y la misión de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa es, la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa es miembro de la Chambre de Commerce
Industrie France International, cámaras de comercio e industrias francesas en el extranjero, y la CCI o Chambre de Commerce et Industrie Française, ambas con sede en París. La CCI France International reúne un total de 126 cámaras binacionales francesas distribuidas en 95 países. La CCI France asiste a las empresas francesas que deseen desarrollarse en el exterior, solicitando la colaboración de las cámaras binacionales, miembros de la misma cámara, en reuniones Journée Pays o utilizando alguno de sus servicios. Los principales puntos o los principales recursos de la CCPF son las cuotas de los socios, la asociación de salones, la promoción de salones, las publicaciones, las actividades y las prestaciones de servicio. Actualmente la Cámara cuenta con 79 socios, de los cuales 14 socios son individuales y 65 socios son empresariales. Hablando un poco sobre los miembros de la Cámara, en el centro ustedes pueden apreciar el señor Monsieur Bertrand Gayet, que es el actual presidente de la Cámara, seguido por el vicepresidente, que es el señor Pedro Peyrat, y la señora Fiore, que es la secretaria, seguido de los miembros del consejo, que son en total 12 personas. Próxima diapositiva, por favor. Las áreas de actuación de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa son el secretariado, la traducción e interpretación, servicios de mailing para difusión de actividades y ventas, definición de clientela, concepción, elaboración de datos, expedición y estudios de mercadeo. Asesoramiento en materia jurídica, financiera y fiscal. También ellos ofrecen contactos, referencias comerciales, accesos a los fondos documentales de la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa, informes anuales de la Cámara y publicaciones mensuales. Otras áreas de actuación también de la Cámara, en donde la Cámara está muy presente, serían, donde tiene mucho impacto, mucho campo de actuación, serían las centrales hidroeléctricas, en las subestaciones y líneas de transmisión, industria naval, petróleo y gas, plantas industriales, infraestructuras, puentes metálicos y gestión de proyectos. El privilegio para los miembros de la Cámara o aquellas personas, ya sean físicas o jurídicas, que deseen asociarse a la Cámara, tienen el privilegio de utilizar los servicios y también de participar en las actividades de la Cámara con tarifas preferenciales. Algunos son reservados exclusivamente para los socios, tales como las tarjetas CCI France International, que les identifica como miembros de una de las 123 cámaras de la Red de Comercio Internacional France. Finalmente, les hago una pequeña demostración. Tenemos bancos, están agencias de viaje, entes financieros, automotrices, tanto el área gastronómico como técnico. Próxima diapositiva, por favor, que hacen parte aquí en nuestro medio social, médico, de protección y también asesoría jurídica, en todas estas áreas y con todas estas industrias actualmente la Cámara de Comercio mantiene una relación y un estrecho vínculo. Y finalmente,
esta pequeña introducción a la Cámara de Comercio, si hay alguna persona o algunas personas que deseen integrarse como micro, mediano o grande empresa, integrarse a la Cámara de Comercio, se pueden adherir a la Cámara por medio del sitio web que sería www.ccpf.com.py. Y les agradezco muchísimo por esta pequeña demostración a todos y sigan que todavía tenemos un poquito más. Gracias. Agradecemos entonces al panelista por su presentación. Al seguir escucharemos a los segundos panelistas del segundo año de la carrera de francés, quienes hablarán del lazo institucional académico existente entre Francia y Paraguay. Primeramente hablará Fanny Vega sobre la ilustre institución académica en lengua francesa, la Alliance Française, y al finalizar hablará Paola Neira, sobre otra ilustre institución académica en lengua francesa, le Collège Marcel Pagnol. Le cedo la palabra a las panelistas. Bonjour tout le monde, buenas tardes. Les saluda Fanny Vega. Voy a hablar de la Alianza Francesa de Asunción, la casa de muchos de nosotros, porque muchos de los francófonos que estamos en Paraguay iniciamos nuestros estudios de francés ahí. Con mucho orgullo puedo decir que algunos de mis maestros están presentes hoy en la reunión. Y comenzaré hablando sobre el origen de la Alianza Francesa y sus... Ahí ya me va a pasar las diapositivas. Correcto. La Alianza Francesa de Asunción. Espera que no, está yendo muy rápido, Marc. La diapositiva 3, sí. A ver. Ahí nomás. No importa, igual voy a ir desarrollando mi tema. Bueno, la Alianza Francesa de Asunción es una asociación de derecho paraguayo sin fines de lucro, cuya misión es difundir la lengua y la cultura francesas. Toda alianza francesa es una asociación autónoma, bajo la responsabilidad de un comité compuesto por personas del país en el que se encuentra. Estos comités administran asociaciones afiliadas a la Alianza Francesa de París. La originalidad fundamental de la Alianza Francesa reside en el hecho de que las alianzas toman la nacionalidad del país donde ellas funcionan y que son ajenas a todo tipo de proselitismo político o religioso. Son asociaciones sin fines de lucro cuyos ingresos sirven exclusivamente a los gastos de funcionamiento. La Alianza Francesa de París fue fundada el 21 de julio de 1883 para asegurar la difusión de la lengua y de la cultura francesas en el extranjero. En el mundo ya existen 800 alianzas francesas repartidas en 132 países con más de 500.000 alumnos. La Alianza Francesa de Asunción fue fundada en 1955. La Alianza Francesa recibe alrededor de 1.000 alumnos por año y el equipo pedagógico está constituido por 25 profesores. Dispone de una mediateca o centro de información abierta al público en general que cuenta con documentos en francés y español, más de 7.000 libros, historietas para niños y adultos, abonos a diferentes periódicos y revistas,
CDs de audio, películas y documentales en DVD, que están disponibles para préstamo. Dispone también de un teatro para 240 personas, la Salle Molière, donde se realizan muestras de teatro, danza, talleres, conferencias, lanzamiento de libros y afines. El único apoyo que recibe del gobierno francés actualmente es la designación de un director y de un coordinador pedagógico, quienes son en misión en el Paraguay por un promedio de 3 años. La siguiente diapositiva, por favor. Una convención firmada con la Embajada de Francia en Paraguay permite a la Alianza Francesa de Asunción actuar en calidad de operador cultural del gobierno francés, consagrando los fondos recibidos a actividades como la Semana de la Francofonía, el Premio Matisse, el Premio Pierre et Marie Curie, la Fête de la Musique, entre otros. Siguiente diapositiva. La Alianza Francesa apunta a la integración armoniosa de las culturas francófonas con aquellas del país donde se encuentra. Para lograr este objetivo, ella está en contacto permanente con las instituciones públicas y privadas que mantienen el francés en su grilla de enseñanza, así como con la Embajada de Francia. La Alianza Francesa está asociada al espacio Campus France, una agencia francesa que promociona la enseñanza superior francesa en el extranjero, fomenta la acogida y la movilidad internacional y además gestiona programas de becas y dirige la red Alumni. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. La Alianza Francesa de Asunción es el único centro autorizado para la toma de exámenes internacionales DALF del Ministerio Francés de Educación. La Alianza Francesa de Asunción actúa como intermediario entre el gobierno francés y los jóvenes estudiantes postulantes al programa de asistentes extranjeros de lengua en Francia. Gracias a este programa de movilidad, los seleccionados tienen la oportunidad de enseñar su lengua materna en territorio francés en nivel primario o secundario. Estos reciben un contrato de 7 meses con una carga horaria de 12 horas semanales y una remuneración mensual. La Alianza Francesa de Asunción, además de ser una institución de enseñanza de la lengua francesa de nivel internacional, es un centro artístico y cultural que nos conecta al mundo francófono. Muchísimas gracias. C'est tout. Je finis là. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Paola Ney. Como institución relacionada a la lengua y la cultura francesa, tenemos al Colegio Francés Internacional Marcel Pagnol, situado en la ciudad de Asunción. Es muy importante mencionar que la divisa de la República Francesa es libertad, igualdad, fraternidad. Algo que para mí es inolvidable, ya que en el primer año con la profesora Gabriela aprendimos en la clase de civilización. Estos son valores que las escuelas francesas transmiten a sus alumnos alrededor del mundo. El Marcel Pagnol es un establecimiento privado de derecho local, aprobado por la Agencia Francesa para la Educación en el Extranjero, AF, es decir, pertenece a la red de establecimientos franceses en el extranjero. Los alumnos son preparados para los exámenes del sistema educativo francés. La AF se encarga de llevar la educación francesa por el mundo. Para eso, cuenta con una habilitación por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Es decir, que en cualquier país, las escuelas de la AF son un pedacito de Francia, ya que los alumnos egresados del colegio, en caso quisieran estudiar en Francia, lo pueden hacer directamente.
De igual manera, el alumno puede continuar su estudio en otro colegio de la AF, es decir, que del Marcel Pañol puede pasar directamente a otro colegio si está en Uruguay, Ecuador o cualquiera de la AF, puede pasar directamente sin inconvenientes, porque se reconoce por el Ministerio de Francia. Por esa razón, muchos padres diplomáticos optan para la enseñanza de sus hijos en los liceos franceses. Siguiente. En 1975 inicia el colegio, siendo una iniciativa para brindar una educación con sistema francés a los hijos de los diplomáticos de la embajada francesa y también franceses que realizaban negocios en nuestro país. Los fundadores fueron Michel Gerard, Philippe Chevry, Jean-Claude Calais. La hija del señor Jean-Claude, la señora Marie-Sophie Calais de Boe, fue una de las primeras alumnas de la institución. Ella tiene una formación de ingeniería aeronáutica en Toulouse. Trabajó en Airbus y Goodrich Aeronautic en París. ¿Por qué la menciono? Porque de hecho que actualmente ella es profesora de física y química en el Colegio Marcel Pañol, exactamente hace 15 años. De ser una de las primeras alumnas, hija de uno de los fundadores, hoy ella es profesora en el colegio. Y los lugares de inicios del colegio empezaron en la embajada francesa, cuando fueron creciendo pasaron al Juan de Salazar y donde están actualmente, que es el barrio Jara. Siguiente. El colegio, como pueden ver, cuenta con alumnos de varias nacionalidades. Hoy día son un gran número y la enseñanza bilingüe está orientada al plurilingüismo. Además del francés y en español, tienen guaraní, inglés, portugués y alemán. Los niveles se dividen en enseñanza infantil, enseñanza primaria, la primaria, primer y segundo ciclo, que en el caso de la enseñanza infantil se da desde los 3 años. Siguiente. Ahí se puede ver un cuadro comparativo, donde está el sistema francés y el sistema paraguayo. La mayor diferencia que se tiene es que ellos tienen su enseñanza infantil, donde empieza a competir sección, que ya es desde los 3 años. Los niños ya van a la escuela. Siguiente. El calendario escolar es el mismo que en Francia, empezando las clases a finales de agosto y terminando el año escolar a comienzos de julio. Y como ya Fanny estaba mencionando referente a la Alianza Francesa en cuanto a la religión, la laicidad es un aspecto mayor de las escuelas francesas a fin de respetar las creencias de todos. Incluso hay una carta que está en cada país por el mundo. Siguiente. Muchísimas gracias por la atención y coincidentemente, actualmente es la Semana de las Escuelas Francesas del Mundo, donde se tiene como tema ciudadanos iguales y solidarios. Así que están invitados a participar y ahí podemos ver una de las caricaturas, una de arte, que es de una alumna del Colegio Marcel Pañol, el cual pueden ver en la página de Facebook, está la invitación del colegio. Desde ya, muchas gracias por la atención. Merci beaucoup.
Gracias por sus presentaciones. Le toca el turno al tercer año y siguiendo la temática del lazo institucional entre ambos países fraternos, Francia y Paraguay, expondrá Rocío de Rosas Guillén Ayala, quien tratará sobre los establecimientos públicos y privados de enseñanza del francés. Le cedo la palabra a la panelista. Muy buenas tardes. Asimismo, como estaba diciendo el compañero, el moderador, estaré hablando sobre los establecimientos educativos en el Paraguay con enseñanza del idioma francés. Bueno, para comenzar, ¿por qué incluir el idioma francés en el currículum de la educación media? Siguiente, por favor. Ahí. Bueno, primeramente porque se trata de una lengua latina que tiene origen común con el español. Es lengua de acceso al mundo francoparlante compuesto por 49 países. También es el idioma oficial de organismos como la ONU, la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. También hay muchos más. El francés es idioma de tradición y de modernidad. Además, es la lengua de cultura de la democracia y de los derechos del hombre, valores universales transmitidos justamente por Francia. Por último, un punto importante para los estudiantes paraguayos es que el gobierno francés subvenciona los estudios superiores en Francia, tanto para los franceses como para los extranjeros. De esta manera, el costo de los mismos es muy accesible, ya que son casi gratuitos. Siguiente, por favor. Los objetivos generales, cabe destacar que esto es para los bachilleratos, quiere decir el primer, segundo y tercer año de la media. Bueno, los objetivos generales, se busca desarrollar competencias lingüísticas necesarias para la supervivencia en un país francoparlante, que los alumnos adquieran capacidades básicas de comunicación en situaciones de la vida cotidiana, que sepan relacionar los valores propios de cada cultura, valorar las diferencias existentes entre la propia cultura y la extranjera, y utilizar la lengua y la cultura francesa en disciplinas afines. Siguiente, por favor. Los niveles que se estarían dando en cuanto al nivel medio sería, o sea, el bachillerato, sería el nivel 1 y 2. El nivel 1 correspondería al locutor principiante o nivel elemental, en el que se desarrollarán las competencias lingüísticas básicas necesarias para la supervivencia del estudiante en situaciones cotidianas en un país francoparlante, y que estos puedan comprender los principales enunciados de simples discursos, aquellos que son necesarios para sobrevivir cuando se viaja a un país extranjero. Y el nivel 2 o nivel intermedio, el estudiante debe ser capaz de desenvolverse en diversas situaciones cotidianas en las cuales el uso de la lengua es previsible. A diferencia del estudiante de nivel 1, que solo puede obtener informaciones de base, tiene una mejor comprensión de diferentes tipos de textos. Su comprensión va más allá de la simple capacidad de relevar ciertos datos y que puede expresar opiniones, aptitudes, cambios de humor, deseos, etc. Siguiente. La metodología a adoptarse se pretende desarrollar la competencia comunicativa del educando mediante actividades lingüísticas que se conceptualizan en las diferentes áreas, ya sea personal, pública, profesional y educativa. Para ello se busca desarrollar las 4 competencias comunicativas, que son la comprensión y expresión oral y escrita. Las actividades se organizan en estos ámbitos. Actividades de producción. Comprende actividades variadas como dirigirse a otras personas, la redacción creativa de misivas, responder a formularios o cuestionarios. Actividades de recepción. Comprensión de objetivos precisos como leer y escuchar un texto o un discurso y poder retener lo esencial de los mismos. Las actividades interactivas como discusiones, debates o entrevistas, correspondencias, ya sean cartas, fax, emails, etc. Actividades de mediación, como traducción, interpretación, resumen, etc. La participación de los alumnos es primordial
Los temas abordados y la metodología utilizada deben centrarse en el estudiante. El método o los manuales será una guía para el profesor, que elegirán los contenidos de acuerdo a las necesidades e intereses del grupo. También se pide a los profesores que utilicen materiales actuales para que los estudiantes así puedan desarrollarse de manera o en tiempo real. Siguiente, por favor. ¿Cómo se estará evaluando? Los estudiantes serán evaluados mediante pruebas formativas y sumativas, así como cualquier otra de las materias que se tiene durante la escuela, la educación media, disculpen. Que tengan en cuenta las 4 competencias descritas anteriormente, como les había dicho, la comprensión y expresión oral y escrita, las cuales serán decididas por el profesor de acuerdo a cada reglamentación de las instituciones. Al término de su aprendizaje, se desea que el estudiante sea capaz de pasar una o más de las 6 unidades que conforman el diploma de estudios de la lengua francesa, que es el DELF, reconocido internacionalmente, que le permitirá certificar sus conocimientos en caso de acceder a estudios superiores y actividades laborales en un ambiente francoparlante, ya sea centros de estudios, empresas, etc. Siguiente, por favor. Bueno, para ir finalizando, estaré citando establecimientos públicos o sea, colegios, en este caso, públicos en donde se enseña francés. En la ciudad de Asunción, el Colegio Juan Ramón Dalsky, Nuestra Señora de la Asunción, el Colegio Experimental Paraguay-Brasil y el Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, USATU. De la ciudad de San Lorenzo, el Centro Regional de Educación Saturio Río, y de la ciudad de Luque, el Colegio Nacional General Aquino. Siguiente. Los colegios que serían colegios privados en el que se enseña francés: la ciudad de Asunción, el Colegio Americano, la Inmaculada Concepción, Santa Ana y el Lumen. De la ciudad de Luque, Gabriela Mistral y el Colegio Panamericano. De la ciudad Fernando de la Mora, el Colegio Liberty. De Encarnación, el Colegio Inmaculada Concepción y el Colegio San Juan Bautista. De Ciudad del Este, el Colegio Julio Verne. Instituciones públicas, o sea que no son colegios en este caso, serían el Colegio Paraguayo Japonés, dependiente, o sea, de la ciudad de Asunción, el Servicio Nacional de Promoción Profesional o SNPP, dependiente del Ministerio del Trabajo, el Instituto Superior de Idiomas del Ministerio de Defensa Nacional, la Academia Militar o Entrenamiento de Fuerzas Especiales, la Academia Diplomática Carlos Antonio López, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Bellas Artes para estudiantes de danza clásica, la Facultad de Ingeniería FIUNA de la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto Superior de Lenguas, el ISL, dependiente de la Facultad de Filosofía de la UNAM. El siguiente. Instituciones privadas, así como las compañeras estuvieron diciendo anteriormente: la Alianza Francesa de Asunción, la Escuela Hotelera Batel de Asunción y de Ciudad del Este, el Instituto Gastronómico IGA de Asunción y de Encarnación, el Instituto de Ciencias y Artes de la Comunicación, el IPAC, pronunciación para futuros presentadores de radio y de televisión, el Instituto Berlitz y el Instituto de la Francofonía de San Ignacio Misiones. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido como conocimiento general y para posiblemente poder estudiar francés en alguna de las instituciones que había citado ya. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Para cerrar este plantel sobre el dulce idioma francés, viajaremos en el tiempo para vivir una apasionante aventura en el mundo o cuán emocionante de la arquitectura francesa y sus rasgos en el Paraguay. Demos lugar a nuestros últimos panelistas del cuarto año de la licenciatura, Erika Amarilla y Cintia Fraschieri,
quienes nos hablarán de la influencia francesa en el patrimonio edilicio de Asunción. Cedo la palabra a las panelistas. Bienvenidos a todos, gracias por su presencia. Nuestra presentación está enfocada a lo que es la influencia francesa en el patrimonio edilicio de Asunción. Marc, si me puedes ayudar con las diapositivas, por favor. Lo que es el palacete urbano, o le petit hotel, o el hotel particulier, ¿sí? Si pasamos una diapositiva más, Marc, por favor, a la siguiente. Ahí está bien, gracias. Bueno, aquí podemos fijar lo que es el periodo característico del Petit Hotel entre los años 1890 y 1920. Antes de eso, nos encontramos en lo que es el monopolio casi exclusivo de la arquitectura doméstica italianizante, o sea, a través de la exitosa Casa Chorizo, que debiera llamarse en rigor Casa Peine, o la emergente casa de 2 plantas en sus versiones independientes o apareada. También podemos decir que desde 1920 el Petit Hotel desaparece como tipología y se eleva en casa de altura que mantienen en sus fachadas varios de los elementos estilísticos de lo que sería el Petit Hotel, pero cuyos interiores cada vez más ortogonales y despojados, lo que acusan su pertenencia a otros tipos y a otra época. Hacemos la aclaración de que esas fotos no son de aquí de Asunción, ¿sí? Si podemos hacer la próxima diapositiva, podemos avanzar, Marc. Muchísimas gracias. Aquí tenemos lo que es el patrimonio natural de Asunción. El Panteón Nacional de los Héroes es la réplica paraguaya de lo que es Le Panteón. La obra está inspirada, según la revisión histórica, en el Panteón de París, un monumento ubicado en el 5º distrito, en el corazón del barrio latino, ¿sí? El Panteón Nacional es un mausoleo de la patria, donde reposan los restos mortales de algunos de nuestros héroes de la historia paraguaya, ¿sí? Próxima diapositiva, Marc, por favor. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos lo que es el Palacio Alegre, ¿sí? Que actualmente es del Ministerio de Hacienda. Dicho inmueble se encuentra en Palma y Chile. Fue ordenado construir en 1915 por un acaudalado comerciante de origen español de nombre Juan Alegre, quien tenía en la residencia una tienda comercial denominado El Paraíso. Fue muy renombrada en lo que en su momento, y posteriormente funcionó allí un hotel hasta que después pasó a poder del Estado paraguayo y fue destinado a sede del Ministerio de Hacienda. Posee sobrias líneas arquitectónicas con relieves elaborados por el catalán Jaime Miguel Moral. La próxima diapositiva, Marc, por favor. Bueno, podemos decir que con respecto a su fachada, que está rematada por una elegante cúpula, que fue la 4ª construida en la ciudad después del oratorio y del Panteón Nacional, ¿sí? Del edificio de la Administración Paraguaya de Alcoholes, actualmente Capasa, y la Iglesia de la Encarnación. En la esquina de Chile y Presidente Franco estuvo el edificio del antiguo Banco Germánico, que fue agregado al ministerio, y la segunda mitad de la década de 1970. Fue remodelado y ampliado, siendo anexado a la sede principal de la Secretaría de Estado. Si pasamos a la siguiente, Marc, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos lo que es la Casa Costa, el comercio de Pérez Ramírez, que se encuentra en Palma y Oleari. Sobre este edificio podemos decir que es la actual Pérez Ramírez y compañía.
La construyó el arquitecto Enrique Clary en 1915 para la vivienda del comerciante José Costa. Este fue representante de Chocolates Águila, por lo que en su fachada superior, lleva una escultura de este animal. La próxima, Marc, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es la construcción del edificio, que se inicia, el edificio de Cañas Paraguayas S.A., Capaza ex Zapal, que se encuentra en Palma y Garibaldi. La construcción del edificio se inició en 1904, siendo en aquella época el primer palacio municipal y es sede de la Municipalidad de Asunción, y fue inaugurado durante la intendencia de Eduardo Scherer entre 1808 y 1911. Si pasamos a la siguiente, Marc, por favor. Aquí nos encontramos con el Palacio Patri, que es el Correo Paraguayo, que se encuentra en Paraguay Independiente y Alberdi. Sobre esta construcción podemos decir que data del año 1904. Su nombre original fue el Palacio Patri, que fuera la residencia de lo que es el señor Juan Patri, ¿sí? Que era de origen italiano, y para la ejecución del palacio fueron utilizados piedras que fueron traídas de las canteras de Ipacaraí, tanto para los cimientos como para los muros, y fueron reforzados con armajes metálicos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Marc. Bueno, aquí ya doy paso a mi compañera Cintia, que continuará la presentación, y agradeciendo a todos por su amable atención. Hola, buenas tardes. Ay, se me escucha. Bueno, continúo nada más explicando un poco más lo que es el Palacio Patri. Podemos decir que desde 1913 este edificio es la sede de la Dirección de Correos hasta la actualidad. Y este proyecto es del arquitecto Carlos Renfeld por un encargo del comerciante italiano Patri. Y podemos ver acá el estilo de lo que corresponde a la influencia francesa. Podemos pasar a la siguiente, por favor, Marc. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y lo que podemos decir, además de esto, es que nosotros como con el grupo y con el asesoramiento de la profesora de análisis literario, que también es arquitecta, Ángela Fatecha, nosotros nos enfocamos en este tipo de edificios que vendrían a ser el Petit Hotel, pero existen también otras influencias posteriores a esta, que vendrían a ser de arquitectos más contemporáneos, modernos, como Le Corbusier, por ejemplo. Eso nosotros no hablamos, pero solamente para agregar. Muchas gracias. Gracias por su presentación, y queda ahora abierto el debate de preguntas y respuestas por un tiempo limitado de 15 minutos. Rogamos a los invitados, a favor, decir a quién va dirigida la pregunta. ¿No hay preguntas? C'est-à-dire que tout était clair. D'accord, perfecto. Entonces, para concluir,
Agradecemos entonces su presencia y esperamos que le hayan gustado. Muchas gracias a todos. Gracias. Bonsoir, merci beaucoup. Hola, vamos a hacer foto grupal por si acaso. Bueno, yo quisiera primeramente, ya antes de que se vayan todos, agradecer y felicitar a la licenciatura de Lengua Francesa por esta presentación muy interesante que pusieron y sobre la importancia de la lengua francesa en nuestro país y de las instituciones que hacen uso de esta lengua. Realmente se aprecia mucho el esfuerzo y queremos a partir de ahora seguir trabajando para promover lo que es la lengua francesa y abrir más espacios donde se puedan promocionar, se pueda desarrollar y se pueda construir desde cada una de nuestras licenciaturas y en este caso lo que es la lengua francesa. Así yo creo que de esta manera realmente están haciendo una buena difusión de lo que es la lengua en sí y bueno, luego también para ver de qué manera nuestros egresados y las personas interesadas podrían ejercer profesionalmente en nuestro país. Desde ya agradecerles nuevamente a todos los docentes, tutores, estudiantes, a la profesora Cristina Boselli y finalmente invitarlos a todos a continuar en la Semana de las Lenguas que continúa el jueves con la actividad de lengua guaraní. Mientras tanto, estaremos compartiendo la grabación de esta conferencia por el canal de YouTube y en la página de Facebook, así que van a poder también ustedes estar compartiendo con todos sus conocidos y con todos sus contactos. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la atención y muy buenas noches.